Un balcón. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a esta segunda edición de Biz and Politics Bahía de Cádiz, que es un proyecto que, como algunos habréis leído, empezó en Barcelona y que se ha ido extendiendo pues por distintas ciudades de América Latina y de España. Es una tertulia política en la que, según dicen los propios fundadores, frikis de la política y de la comunicación política, dicho con cariño, pues nos reunimos para charlar amigablemente de lo que más nos gusta, de política y de comunicación. Y qué mejor hacerlo recuperando pues la tradición latina de compartir pues una cerveza y una charla juntos. Son charlas informales en las que un invitado, que suele ser un experto en comunicación política, ya sea desde el campo académico o desde el campo profesional, pues expone un tema que elija y después pues iniciamos una charla. En cualquier caso, cuando esté hablando el invitado, pues es posible interrumpirle para preguntarle, para comentar. Es algo totalmente informal, ¿no?, que hacemos en torno a una cerveza. El invitado de hoy, tuvimos un estreno con Emilio de la Cruz en el Puerto de Santa María. El invitado de hoy, a mi izquierda, es Óscar Lobato. Muchos de ustedes seguramente lo conocen porque es uno de los profesionales de la información con más prestigio de la provincia de Cádiz. Él es de Madrid, nació en Madrid, se crió en Madrid y recaló con los años en nuestra provincia de Cádiz. Él es licenciado en Derecho, pero comenzó su carrera en el mundo de la comunicación en agencias de noticias. Él tiene una vocación de comunicación muy fuerte, desde siempre le gustó y desde que se inició pues ya descubrió que era lo suyo. Empezó en varias agencias de noticias, la agencia F, ¿no? La agencia LID y la agencia F. Y la agencia LID primero. Sí, que era la que dirigía Manu Leguineche. La que dirigía Manu Leguineche. Línea independiente para diarios. Después formó parte del equipo fundador de Europa Sur, que es el diario del Grupo Yolí en el campo de Gibraltar, y después trabajó muchísimos años en Diario de Cádiz. En Diario de Cádiz ya desarrolló mucha experiencia y tiene pues piezas interesantísimas del mundo militar, del mundo de la defensa y del mundo de la seguridad. En ese mundo trabajó más directamente, que también cubrió otros campos, como asesor de la subdelegación del Gobierno de España en Cádiz, donde trabajó varios años y donde se puso en el otro lado de la trinchera de la comunicación. Él sabe tanto de comunicación precisamente porque conoce las agencias de noticias que producen información, conoce los periódicos, ha trabajado en varios y después ha estado en la otra parte, lo que algunos cariñosamente del mundo le llaman el lado oscuro, ¿no? El trabajar para la institución, en este caso para la subdelegación. Óscar también es escritor, ha escrito 3 novelas, más una francés que creo que es la traducción de Centaure. Tiene una variación. Una adaptación. Es una adaptación, sí. Cazadores de humo, Centaure y una tercera novela. La fuerza y el viento. Es La fuerza y el viento, ¿no? De la editorial Alfaguara. Además, como curiosidad, os cuento que Óscar es un personaje literario también, porque aparece en la novela de La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, con quien le une una amistad profunda. De hecho, Óscar escribe en la revista Zenda, que dirige el propio Pérez Reverte, que es una revista literaria, y bueno, pues escribe también en otras publicaciones y ha continuado especializándose sobre todo en el mundo de la defensa, donde participa de forma activa en el aula que a este tema tiene dedicada la Universidad de Cádiz. Como el periodismo es su pasión, aparte de escribir libros, continúa como freelance escribiendo reportajes para el Grupo Yolí. Hoy el tema del día pues tiene poco que explicar, comunicación y defensa, es eso. La defensa muchas veces se ve como un campo antipático, es mucho más desconocido de lo que nos creemos y es un campo donde a veces es difícil comunicar, pero el mundo de la seguridad, de la defensa y las instituciones vinculadas a ella, los ejércitos, los gobiernos, los think tanks, los laboratorios de ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de grupos armados que no sean ejércitos convencionales, necesitan comunicar. ¿Cómo se comunica?
¿Cómo se trata la información con respecto a eso? Pues quién mejor que Óscar Lobato para contárnoslo. Sin más, le paso la palabra a Óscar, que va a estar aproximadamente unos 20 minutos explicándonos su visión del tema. Óscar tiene dos cualidades que lo hacen un ponente inmejorable. Una es didáctico. O sea, Óscar explica las cosas como un profesor. No sé si es su vocación, pero yo creo que podría serla. Explica las cosas muy bien. Cuando trabajaba en la delegación, yo recuerdo que lo llamaba para preguntarle al respecto de datos, de robos, de denuncias, y nos quedábamos como 1 hora, 2 horas hablando, y desde luego yo agradecía esa llamada porque aprendía mucho. Ya nos íbamos del tema y me iba sabiendo mucho más de lo que sabía antes de haberlo llamado. Es alguien que tiene una capacidad para explicar las cosas impresionante, y aparte lo hace de forma amena. O sea, es un profesor que te explica lo que quiere, pero que además no te aburre, todo lo contrario. Y la defensa, pues, un tema que puede parecer árido y que es complicado además, ¿no? Porque hay que ser muy respetuoso con ese mundo, y también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pues estamos hablando de nuestra seguridad, de nuestras vidas, en definitiva, ¿no? Y Óscar, pues yo creo que, como decía, un ponente inmejorable, tiene esas dos cualidades, y sin más yo le paso la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, por la introducción. Vamos a ver, a mí siempre que hablamos de la idea de comunicar y de defensa, yo creo que hay un ejemplo que demuestra lo antiguo que es esta preocupación, o quizás esta ocupación, y al mismo tiempo refleja muy bien cuál es la contradicción intrínseca que tiene. Yo creo que casi todos ustedes habrán oído hablar de la maratón, en tanto de carrera, pero también muchos estoy seguro que saben que se trata de una batalla que se desarrolló en la llanura de Maratón entre los atenienses de un lado y los persas de otro. Ganaron los atenienses, y entonces cuenta, yo voy a decir la leyenda, que enviaron a Atenas a participar de esa victoria a un corredor que se llamaba Filípides. Este hombre corre los 40 kilómetros que había desde el lugar de la llanura de Maratón hasta el ágora de Atenas, grita, según la leyenda, alegraos atenienses, hemos vencido, e inmediatamente muere. Bueno, queda muy bonito, es muy lírico, muy épico, pero lamentablemente no es cierto. Es decir, históricamente sí existió un Filípides, y históricamente fue un militar famoso por su capacidad de correr, teniendo en cuenta que entonces no corrían como corríamos nosotros ahora. Lo que se interpretaba como carrera era realmente lo que los técnicos llaman el paso hoplita, es decir, cuando se enfrentaban las falanges de los hoplitas griegos con los enemigos, ellos iban en un orden tan cerrado que para acometer, porque las batallas de entonces no eran como las de ahora, las batallas entonces, los dos bandos se concertaban, decía, va a ser aquí, empezamos a tal hora, y a partir de ahí, todos para adelante, y en fin, el último ya se sabe. Entonces los hoplitas lo que hacían es que los últimos centenares de metros empezaban a correr, marcaban un paso ligero, extraordinariamente vivo, con lo cual al llegar al momento del choque entraban arrolladores, pensando que había que hacer en ese momento del choque llevarse por lo menos la mitad de los enemigos por delante, porque ya después la batalla se decidía en grupos aislados 1 a 1. Si uno conservaba el 15% de la fuerza que desplegaba, iba a ganar. Y si el enemigo perdía el 45% o más, ya estaba seguro que perdía desde el principio. Bueno, pues esta es la forma del paso hoplita, y esto es lo que hizo exactamente Filípides. Pero no fue para ir a Atenas, fue para ir desde Atenas a Esparta para convencer a los espartanos de que se sumaran a la contienda. Eran 249 kilómetros y él, según se dice, los cubrió aproximadamente en 2 días y medio, ida y vuelta. Me parece muy exagerado, pero es lo que la historia recoge. En cualquier caso, al corredor que se envía a dar esa noticia de la victoria, las investigaciones históricas demuestran que era un tal Tersipo, y que tampoco está claro si murió en el momento de gritar eso, pero que posiblemente se desmayaría después de correr 40 kilómetros sin ningún tipo de técnica ni de entrenamiento. En fin, lo que quiero decir con esto es que comunicar siempre lo relacionado con la defensa
estamos moviéndonos en un terreno fantasioso donde cabe mucha fantasía o cabe mucha inexactitud. Lo que sí es cierto es que la comunicación para la defensa está prácticamente en el origen de lo que se puede considerar en Occidente, China, y eso es otra cuestión, el origen del periodismo. Vamos a ver. Durante la época de la República en Roma, lo que se decía era que los ciudadanos de Roma tenían la obligación de saber leer y escribir, ya fueran plebeyos o nobles. Ojo, solo los ciudadanos de Roma, es decir, no los esclavos, por supuesto, que habría algunos que sabrían leer y otros no los extranjeros que vivían en Roma, nadie, vamos, ni por supuesto ningún otro latino. O sea, eso es un privilegio de los ciudadanos romanos. ¿Por qué? Pues porque en Roma, durante la época de la República, se saca lo que puede ser el antecedente del primer medio de comunicación en Occidente, que eran las que se llamaban las Acta Diarii Populi Romano, o sea, las actas del día, los hechos del día del pueblo de Roma. Prácticamente casi todos los días en el foro de Roma se colgaban del rostro de la columna rostral unas placas que eran de metal o de madera, que tenían el cuño de la República, donde se narraban distintas cosas. Se narraban las disposiciones de los gobernantes, o sea, hemos decidido que vais a pagar tantos de impuestos, guste o no guste. Se narraban noticias de las campañas que Roma mantenía en el exterior, de guerra, pero se narraba sobre todo, lo que más seguía a la gente eran algo que nos puede llamar la atención, los datos relativos a las cuestiones del derecho civil romano. ¿Por qué? Porque eso era como el ola de la época. Había que publicar quién se casaba con quién se divorciaba de quién, por qué razón, y quién reconocía hijos bastardos, hijos habidos fuera del matrimonio. O sea, que eso daba lugar a mucha comidilla, mira que le ha puesto los cuernos, cosas así. Aparte de eso, también desde el principio empezaron a narrarse lo que se llaman hoy sucesos. O sea, que comentabas que un cambista había sido detenido por dar moneda falsa, o que alguien había tenido una trifulca en una taberna y había habido un sarao de muertos con todo éxito. En cualquier caso, lo cierto es que eso lo podía hacer mucha gente de Roma, centro, ociosa. El ciudadano romano, pobre o rico, trabajaba 3 días a la semana. El resto trabajaban los esclavos. Pero había gente que vivía en barrios apartados de Roma. Roma era una gran ciudad entonces, o en las alquerías cercanas, y que también eran ciudadanos romanos. Y entonces había unos tipos que eran conocidos como los subrostrani, es decir, los que se ponen al pie del rostrum, del lugar donde se colocaban esas actas, porque las escribían, las transcribían, y luego a cambio de un pequeño estipendio iban por esos barrios, por esas alquerías, a repetir y a contar esas noticias. Se supone que es el origen del periodismo. Bueno, yo no sé si es cierto. Lo que sí es cierto es que los políticos de la época se dieron cuenta de que aquello era muy útil, porque como tú eras miembro del Senado, pues todos tus hechos se recogían en esas actas. Y tú presentabas una moción al Senado y aparecía quién era el senador que lo había hecho. Y quien supo aprovechar esto muy bien fue Julio César. Julio César, que era un hombre que tenía idea de lo que movía a las masas, procuraba siempre hacer medidas de corte que se llamarían populistas. Y luego, además, cuando ya accedió a la categoría de emperador, lo que hizo fue suprimir las actas diarias. Se acabó la información. Ahí es cuando se inventó eso. Ahí es cuando se inventó eso. O sea que realmente es que llueve sobre mojado siempre. Cuando llega, se acabó. Bueno, les cuento esto porque la evolución de la comunicación es una cosa, digamos, lenta, tardía. Ustedes piensen que los primeros datos reales en Occidente que pueden ser considerados como noticias se dan en los siglos X y XI en las principales ciudades portuarias del mundo. Allí se vendían unas hojas de pergamino que estaban escritas a mano y que contenían una información por la cual los ricos de las épocas estaban dispuestos a pagar dinero, que era lo que se hacía. Por eso se dice que hay una prensa de pago muy antigua. Bien, esa información realmente eran los movimientos de las empresas navieras. Qué buque ha llegado, de dónde viene, qué carga trae, dónde la va a vender, qué buque va a zarpar, hacia dónde se dirige y en qué condiciones admite carga o pasaje. ¿Qué ocurre? Que como la gente compraba esa información para hacer negocio, los dueños de pequeñas tiendas o de pequeñas empresas se anunciaban allí sus servicios. Y eso permitía una ganancia económica.
Pero el papel, el pergamino en el que estaban escritas a mano, o sea, no había muchas hojas de avisos, que eran como se llamaban eso, pues era un sistema tardío y muy limitado. Hay que esperar hasta el siglo XV que Gutenberg invente la imprenta de tipos móviles, no la imprenta, sino la imprenta de tipos móviles, y además que se generalice el uso de un material muy exótico que había venido de Oriente, que era el papel. Y eso abarata los costes. Si pueden hacer muchísimas copias de un texto, se pueden coser esas hojas impresas en papel y surgen lo que se llaman gacetas de anuncios. Las gacetas de anuncios podían tener 4 o 6 páginas, no tenían más y estaban cosidas con hilo. Se llamaban gacetas de avisos porque gaceta era el nombre de una antigua moneda veneciana y eso era el coste de esas 6, 4, 5 hojas que estaban unidas. A partir de ahí, hasta el siglo XVII no va a aparecer la primera revista, curiosamente en Estrasburgo, que hoy está de luto. Saben que ya la cuenta va de 3 muertos, precisamente uno periodista italiano y bueno, Sherik Al-Chouak, me parece que es está perfectamente identificado, un delincuente común de 29 años que se ha pasado cerca de 24 en condenas y se ha radicalizado en la cárcel. Y todavía lo andan buscando a este momento. En Estrasburgo surge una revista que va a tener una periodicidad mensual y se llama Colección de Noticias Distinguidas y Memorables. Lo que servía era para que las autoridades de Estrasburgo dieran información de los tributos, de las obras, de las medidas que iban a tomar a la ciudadanía, y al mismo tiempo los dueños de la revista, el propietario, el editor de la revista, pues solía poner historias divertidas o poemas, etcétera, por lo que se llamaban revistas ilustradas. Había una ilustración también. El primer periódico escrito no va a surgir hasta el siglo XVIII, principios, va a ser en Londres. A este no se partieron la cabeza para buscarle titulares, se llamaba Las Noticias del Día y punto. En España va a aparecer el primero, que es el Diario de Madrid, en 1738. Lo va a publicar un tipo que se llama Francisco Mariano Nifo, y realmente el Diario de Madrid era algo a favor de la monarquía, que era el poder de la época. Contaba cómo le habían ido las cosas a la familia real, cuál era la salud de las infantitas, etc. Pero al mismo tiempo, los válidos, los poderosos de la corte, aprovechaban allí para contar rumores y malicias de los bandos contrarios. Claro, la gente se lanzaba sobre eso, porque fíjate lo que dicen, fíjate lo que hay. Y este hombre también tenía la costumbre de publicar, pues eso, extractos de viajes, o daba noticias de investigaciones y descubrimientos de la época. O sea, supo hacer aquello bastante ameno. Fue Carlos III quien además decide que la corona va a tener el privilegio de publicar prensa y crea 2 publicaciones. La Gaceta de Madrid, que era el órgano oficial de la corte, ahí nada más que salía lo que el rey decía que salía y todo era prácticamente información sobre la familia real, y al mismo tiempo sobre quién era nombrado para los cargos palaciegos, para que nos entendamos. Era el Boletín Oficial del Estado, que es hoy la Gaceta de Madrid, exactamente, porque hablaba de quién era nombrado qué y qué cometidos tenía. Y el otro era el Mercurio de Madrid, que era el órgano de comunicación del estamento militar. Lo mismo, pero en versión militar. Bien, estas 2 publicaciones van a tener un empuje tremendo, porque Fernando VII, cuando regresa e implanta el absolutismo, son las 2 únicas que deja publicar en toda España. Se acabó el resto de la prensa que existía entonces. En una provincia como Cádiz, por entonces, entre revistas y diarios, había unos 24 medios de comunicación en esas fechas. Estamos hablando que aparecieran periódicamente. Hojas volanderas, etcétera, eso ya ni entro, ¿vale? Bien. Fíjense que estamos hablando desde el siglo XVIII y hasta el siglo XX, hasta 1906, no se va a producir la primera emisión radiofónica en la historia de la humanidad, que por cierto es en Massachusetts, en Estados Unidos, y que se produce el día de Navidad, por lo cual la programación era la lectura de un salmo religioso y la interpretación de una melodía con un violín, y que se consideró un éxito enorme porque la pudieron captar barcos que navegaban frente a las costas del estado. Y la primera publicación, o sea, la primera emisión de televisión, ¿dónde creen ustedes que se hizo? A ver, un país, venga. Suecia. ¿Suecia? ¿Italia? ¿Italia? Reino Unido. ¿Reino Unido? España. España.
Reino Unido. La hizo desde los estudios centrales de BBC en 1926. Lo que pasa es que no se puede considerar que fuera un éxito de masa, porque entonces existían poquísimos televisores y los pocos que existían estaban distribuidos en dependencias ministeriales colocadas a una cierta distancia, o sea que hubo muy poca gente que viera esa emisión. De 1969 hasta 1977 se desarrolla un invento que se llama ARPANET. No voy a entrar en explicarles cómo fue, salvo que estén interesados, hablamos ahora de ello, pero sí les voy a decir que esa es la mamá de Internet. La mamá de Internet se va a desarrollar desde el 77 hasta el 80, porque tenía un espacio enorme, lo que hoy se vendría a llamarse nube, entonces no era así, era capacidad de almacenamiento, y aunque era un instrumento militar, da la casualidad que... Perdona, Óscar, ¿tú ¿sí? quieres una cerveza? Bueno, sí. Pero normal. Sí, no, una Paulander. Vale. Da la casualidad de que se da un uso civil encantado por parte de los militares, porque las universidades que sabían que existían dicen, podemos colgar ahí nuestro trabajo. Encantado. Podemos controlar y acceder a todo el conocimiento científico y nos están dando. Fantástico. Desde 1980 al 85 es el desarrollo de los PC con más o menos éxito. O sea, el ordenador deja de ser una cosa enorme en una habitación aislada para convertirse en lo que más o menos hoy tenemos todos delante, exactamente. Y en España Internet se empieza a comercializar como tal a partir del año 1990. Ahí tienen un resumen de lo que es la evolución. Bien, ¿por qué tiene importancia la comunicación de defensa? Hay una razón muy sencilla. Cuando se produce un conflicto bélico, a los que se envían a combatir son a los jóvenes del país, a los hijos de la nación. Luego eso ya genera una demanda de atención, especialmente entre el público de las ciudades, que era el consumidor original de información. Pero es que además, desde siempre lo que se intenta es mantener un espíritu patrio, una óptica nacional desde ese conflicto, sobre ese conflicto. Eso ha hecho que desde siempre se hayan mandado a cubrir a las contiendas a los periodistas mejor preparados de cada medio. Históricamente en España, pues quizás el ejemplo más famoso sea el de Pedro Antonio de Alarcón, que fue el que hizo la campaña de la guerra en Marruecos y publicó después un libro de esas memorias. Pedro Antonio de Alarcón, la obra más conocida es El diablo cojuelo, pero publicó de todo, era una pluma muy versátil. Y fíjense que precisamente esa idea de manipular, de activar el sentimiento patrio, de buscar cómo verterlo al enemigo, España lo va a sufrir 2 veces de forma muy severa a lo largo de la historia. La primera vez es cuando se prepara y zarpa lo que en tiempos de Felipe II se llamó, o llamábamos nosotros, la Gran y Felicísima Armada, que es conocida después por la historia como la Armada Invencible, y que los ingleses se encargaron de denigrar y denostar incluso desde antes de que zarpara, porque en una hojilla volandera que se llamaba el Mercurio Inglés se dedicaron a vituperar a los españoles para meterle el miedo a su población, para que cuando nuestras flotas desembarcasen la gente reaccionase de la forma más hostil que pudiera. Y luego lo vimos especialmente en la pérdida de Cuba. La pérdida de Cuba, nosotros realmente no perdimos contra los insurrectos cubanos, perdimos contra Estados Unidos, y de hecho los 2 grandes emperadores de la prensa norteamericana eran Hearst y Pulitzer, y particularmente el grupo que dominaba Hearst fue muy beligerante hacia España, hasta el punto de que se llegó a inventar prácticamente el 70% de las noticias que publicaba sobre la guerra. Que ahí es donde se inventó lo de las fake news. Sí. Bueno, la Las fake news siempre han sido bulos y mentiras. Esto es una etiqueta postmoderna que no viene. Un bulo. Fíjense hasta qué punto llegó la cosa que para Hearst trabajaba un ilustrador muy bueno, un magnífico pintor, Frederick Remington,
Y este hombre, cuando llega, lleva ya como 2 meses en La Habana, manda un telegrama a Hearst, dice: aquí todo está en calma, aquí no hay guerra, si no le importa, me vuelvo, quiero regresar. Y el telegrama de Hearst es: permanezca, usted proporciónenos las ilustraciones que nosotros le brindaremos la guerra. Hearst llegó a armar su yate particular con un cañón y disparó contra los barcos españoles. O sea, estaba decidido a tener guerra. Y eso lo pagamos muchísimo, porque hasta el famoso desencadenante de la guerra, el hundimiento, exactamente, ya han reconocido que jamás lo hemos hundido, que fue que ellos tuvieron un accidente y se les hundió el barco solo. Pero nos dio igual, perdimos aquella batalla. Con esto quiero decir que es tremendamente directa la vinculación entre cómo se comunican las cosas, cómo se manipulan las cosas y un fenómeno de contienda o un fenómeno de defensa. Verán, a día de hoy, y según el propio Ministerio de Defensa, tenemos ahora mismo 16 operaciones militares en el extranjero. 3 de ellas son operaciones navales. Estamos en Atalanta, que estamos en lucha con la piratería en el Índico. Estamos en la operación de la Fuerza Naval Europea, Sofía, que es contra la emigración clandestina en el Mediterráneo, y tenemos también en el Mediterráneo una fuerza naval permanente, generalmente suele actuar como fuerza de medidas contra minas, compuesta